Hola amigos, el día de hoy quiero mostrar mi experiencia con una novela corta llamada La Metamorfosis, la cual es una obra que nos narra la increíble transformación de Gregorio Samsa para luego relatarnos la vida trágica de este hasta su deceso. El autor de esta genial y poco peculiar obra fue Franz Kafka, un escritor que nació en Praga cuando aún era gobernada por el Imperio Austrohúngaro. Actualmente es conocida como Praga, pero queda en la República Checa. La novela consta de tres partes en las cuales podemos notar la deshumanización de Gregorio Samsa y cómo su familia lo empieza a rechazar. Ahora les relataré la primera parte. La novela inicia cuando Gregorio Samsa, un comerciante viajero de telas, despierta convertido en un ser que se describía como un escarabajo, ya que tenía muchas patas pequeñas, un caparazón. Él siempre había trabajado muy duro ayudando a su familia y pagando la inmensa deuda que ellos tenían. Por ello, a pesar de estar transformado, su mayor preocupación, como podemos visualizar en la obra al inicio, era la tardanza del trabajo y cómo podía superar el estado actual, en el que era convertido en un escarabajo, para poder seguir siendo útil, ya que no podía estar tranquilo sin pensar de que el tren lo podía dejar o de que las patas de escarabajo no lo dejarían trabajar. Bueno, esta es una imagen de la cual Gregorio Samsa más o menos nos puede describir en la obra, que es un escarabajo con muchas patas pequeñas y con un cuerpo encorvado. Luego de dar las 7 de la mañana de aquel día, su jefe llega a casa a regañarlo por la falta en el trabajo y comienza a regañarlo, pero de una manera distinta y ofensiva delante de su familia, en la cual decía que no hacía bien su trabajo, en la que últimamente faltaba y en la que últimamente no había ayudado a una contribución digna en esa empresa. Él intentó en este momento abrir la puerta, por medio de su indignación sacó fuerzas, a lo cual se golpeó la cabeza, pero al salir, el jefe se espantó y huyó del lugar. Sus padres se horrorizaron, su hermana de la misma manera. Su padre logró coger un bastón y lo golpeó hasta llegar a la habitación. Gregorio llegó a la habitación golpeado y ensangrentado. Ensangrentado de un líquido blanco que él emanaba de ese nuevo cuerpo que él tenía. Bueno, ahora les relataré la segunda parte. El día pasó y su hermana era la única que se preocupaba por su hermano, a tal punto de llevarle comida. Y su primer alimento fue un pan remojado con leche, al cual él no le gustó porque al probarlo sintió mucho asco. Era un alimento que él normalmente consumía, pero para este momento simplemente lo rechazaba. Al día siguiente su hermana al llegar encontró la comida tal y como estaba prácticamente, así que al ir a la cocina decidió traerle muchos alimentos para que él pudiera escoger. Alimentos de los cuales había un queso rancio. A él no le había gustado, ya que el queso había mantenido muchos días prácticamente pudriéndose, aparte de otros alimentos que no estaban en buen estado. Cuando ella los llevó a la habitación, Gregorio, al olor de este nuevo alimento, encontró un nuevo tipo de satisfacción, al cual le gustó y empezó a comer como no lo había hecho con los otros alimentos. Empezó a encontrarle un gusto distinto. Se podría decir que este era un cambio en el cual ya estaba comenzando a deshumanizarse porque no le gustaban las mismas comidas que le gustaban en el periodo en el que él era un hombre. Tiempo después, él necesitaba más espacio en su habitación, ya que él intentaba moverse, intentaba hasta trepar el techo porque los muebles le impedían recorrer. Entonces su hermana un día decide quitar los muebles. Su madre estaba muy preocupada porque esto significaba la poca humanidad que le quedaba a Gregorio prácticamente, porque quitar los muebles solo iba a quedar una habitación vacía y simplemente no iba a tener nada, iba a ser el lugar de un insecto que iba a recorrer toda esta habitación. Cuando intentaron quitar todas las cosas, Gregorio intentó ponerse sobre un cuadro que estaba pegado en una pared. El cuadro era de una mujer que él había pegado hace mucho tiempo. Entonces, para realizar esta labor, él se posó sobre el cuadro, como decir, ¿no? Agarró y él mismo se paró sobre el cuadro. Entonces, en este momento, él intentó taparlo. Su intención era de que al taparlo, su madre y su hermana no se llevaran ese cuadro, ya que él necesitaba sentir una pizca de humanidad en sí.
pero lo que logró fue que su madre se desmayara, que su hermana botara medicina y que ocurriera un gran desastre en aquel momento. Bueno, ahora contaré la tercera parte de esta obra. Días después, la familia decide rentar las habitaciones para solventar los gastos de la casa, ya que estaban en una crisis de la cual necesitaban salir. Un día la hermana de Gregorio empieza a tocar el violín en la sala, ya que ella había aprendido a tocar durante todo ese tiempo que Gregorio se encontraba en aquel estado. Los tres inquilinos que en aquel momento se encontraban en el hogar fueron a escuchar los hermosos toques de la hermana. Pero el problema que ocurrió fue que Gregorio, al sentir placer por escuchar esa melodiosa música, creyó en sí mismo de que era momento de intentar humanizarse, ya que no era posible que un insecto gozara de tan melodiosa música que emanaba su hermana por medio del violín. Entonces, él al salir de la habitación espanta a los inquilinos, los cuales salen corriendo y Gregorio huye. Entonces los inquilinos al irse le dicen al padre que no van a pagar ni un centavo y hasta uno de ellos culpó con demandarlo. Su padre se encontraba molesto, ya que Gregorio había salido de la habitación y no deseaba verlo más. Cierto día, cuando dejan la puerta abierta, Gregorio decide salir de su habitación y su padre empieza a perseguirlo. Persecución en la cual le tira una manzana que se incrusta en el cuerpo de Gregorio, lo cual le ocasiona un gran dolor. Al llegar a su habitación simplemente se quejaba, pero lo que más le dolía era el rechazo que había ocurrido en aquel momento. Su familia dejó de limpiar su habitación, la manzana que se había incrustado se empezó a pudrir. Tiempo después, él escucha a su familia hablar de deshacerse de él, y pasado aquel día, a las 3 de la mañana, él muere, da su último suspiro. La asistenta que había contratado a la familia para encargarse de las labores del hogar y también de Gregorio, cabe resaltar de que habían pasado 2 asistentes anteriormente, pero esta no le tenía miedo a Gregorio a pesar de su forma de escarabajo, lo encuentra muerto en su habitación. ¿Qué es lo que había ocurrido? Que parece de que no había sido alimentado de manera apropiada, ya que habían encontrado un escarabajo prácticamente desnutrido. Lo más probable es de que él mismo no haya querido alimentarse por la depresión que éste sentía del rechazo de su familia. A su familia, la muerte de Gregorio, contra todo pronóstico, le da un alivio muy grande, a lo cual ellos deciden tomar un tren hacia un campo, despiden también a la asistenta, y en este campo sus padres se dan cuenta de que Greta se ha convertido en una mujer muy distinta, una mujer hermosa, por lo cual deciden que es hora de buscarle un esposo en aquel momento. Bueno, La Metamorfosis me ha parecido un libro interesante, en el cual narran un hecho fantástico, que es la transformación de Gregorio Samsa a un insecto, y luego el contexto que se desarrolla en una familia que no lo acepta, y cómo este hecho lo consume y lo hace caer en depresión. Un punto que cabe resaltar es que podemos notar el compromiso de Gregorio con su trabajo, ya que a pesar de haberse convertido en un insecto, todavía piensa en su trabajo y cómo esto lo puede perjudicar. Podemos notar la corriente del existencialismo presente en la obra, ya que nos muestran la soledad y la falta de confort que siente Gregorio en la obra, además de sentir que su mera existencia ya no es útil para contribuir a la sociedad. Los 3 personajes principales de la obra, aparte de Gregorio, son la hermana de Gregorio, el padre y la madre, los cuales van evolucionando conforme ocurre el tiempo. Tal vez el mayor desarrollo se lo lleva su hermana Greta, que pasa de darle comodidad y ayuda a Gregorio para pensar cómo deshacerse de él junto con su familia. La ambientación que nos otorga el entorno mediante la escritura es muy interesante. Nos ayuda a entender la obra tanto narrativamente como imaginativamente en cada escenario. Nos transporta a aquel momento. Hace que nos podemos sentir como Gregorio y muy aparte que podemos entender cada entorno y cada escenario que ocurre. Otro punto que me ha gustado es la narración del personaje de Gregorio, que como mencioné reflexiona sobre su existencia y cómo su afán por ser humano de nuevo, de una manera útil, como un humano se podría decir, hace de que sea una caída hacia su muerte y hacia su depresión prácticamente, que es lo que lo conlleva a esto.
Podemos relacionar este hecho a una situación de la vida real, en la cual algo que conlleve con una discapacidad de un ser humano y que ya no le sea útil trabajar, realizar quehaceres, o por lo cual en muchas ocasiones la aceptación es muy difícil por medio de su familia. Entonces solo hay dos opciones en una familia, o la aceptación o el rechazo. La diferencia es de que el rechazo no se puede dar como la obra, no se puede dar como deshacerse por medio de una muerte o intentar que ocurra un hecho fantástico, sino de que deshacerse, por ejemplo, internándolo en un centro o en algún lugar en el cual no sientan solo que lo ayuden, sino que sientan paz porque deseen deshacerse de aquella persona, no por el fin de ayudar necesariamente. Pienso que la obra ha tenido un término correcto, puesto que no se ha prolongado ni se ha reducido. Ha terminado en un punto exacto de enganche con el autor. Ha sido muy progresiva, ya que nos ha enganchado desde el inicio y nos ha dado a entender que la obra ya iba terminando, a lo cual uno iba sintiendo cada contexto o cada experiencia que vivía Gregorio y tanto la familia, al punto en el que podemos terminar la obra y sentirnos satisfechos con lo que hemos leído. La Metamorfosis ha sido un libro muy interesante, que nos puede llevar a muchas interpretaciones y afinidades que nosotros mismos podemos darle con el mundo real en el cual vivimos. Si deseas leer una obra que te conmueva y pueda transportarte al mundo de Gregorio Samsa, te recomiendo esta obra. Comparte tu experiencia de esta y saludos. Hasta luego.